Bueno, aprovechando este tiempo, les voy a leer la fundamentación del jurado que hizo, que otorgó este premio en el 2020 dentro del marco del Festival de Cine de Mar del Plata al mejor sonido de la competencia oficial argentina. Como jurado nos sentimos honrados de haber representado a ASA para el otorgamiento del premio Mejor Sonido en la competencia argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2020. Este año extraño de pandemia, la tarea de selección fue difícil por una doble razón. Por un lado, es la primera vez que en este festival no podemos escuchar las películas en una sala de cine, que es el ámbito para el que están pensadas. Nos propusimos hacer el trabajo más serio que fuese posible con este impedimento que actualmente nos afecta, pero pero intentamos perdón. Voy a seguir leyendo hasta terminar, así no se quedan con la intriga. Hola Tilio, ¿cómo estás? Hola, No sé ¿cómo por... están? ¿Me ves ahí, no? Aquí. Sí, si miras para ahí, yo te Bueno, veo. acá sí, te escuchamos y te vemos. Hubiese sido un placer tenerte acá sentado a nuestro lado, pero acá también va a funcionar muy bien. Y estaba leyendo el fundamento de los jurades, ¿no? De ese momento del 2020, y estaba hablando un poco de lo especial que fue este festival porque fue la edición pandémica y vimos todas las películas de nuestras casas. Y creo que digo, a los directores y a los sonidistas, de alguna manera, o sea, a todos nos impactó, pero hay algo de eso que esperas de las películas en sala que cuando se reducen a una pantalla quizás más chica y en donde la mezcla cambia y el down mix estéreo, bueno, se toma un poco el poder de todo, cambia y creo que, bueno, estaba leyendo un poco eso. Así que lo voy a terminar de leer para empezar la charla, si te parece. Y esperamos a que se conecte Gabriela. Así que, bueno, sigo. Em, Nos propusimos hacer el trabajo más serio que fuese posible con este impedimento que actualmente nos afecta, pero intentamos superarlo ejercitando la escucha activa y atenta. Por otro lado, los factores que hicieron que una película fuese considerada meritoria de ese premio son diversos. Esto ocurre sobre todo porque la variedad y originalidad de este grupo de films es muy grande y los méritos que hacen que cada uno de ellos se destaque son igualmente diferentes. Se trata de películas con búsquedas que involucran a los espectadores de distintas maneras, en las que los géneros y preconceptos narrativos se ven quebrados constantemente. Como comentario general, nos sentimos impresionados por el excelente nivel de esta competencia. Agradecemos que, superando todas las dificultades económicas potenciadas en los últimos 4 años, nuestro sector productivo no baje los brazos y siga generando no solo puestos de trabajo, sino también material sensible, interesante y de alto contenido para alimentar nuestra cultura. Ahí le damos la entrada a Gabriela, una de las directoras de la película que acabamos de ver. Hola Gabriela, ¿qué tal? Ah, no, me ves acá. Bueno, Hola Gaby. ¿cómo estás? Estamos terminando de leer el fundamento, así que voy a seguir y ya empezamos la charla. Tras audiovisionar todas las películas y luego de una interesante deliberación, destacamos un film cuyo sonido nos resultó particularmente estimulante en todo sentido, no solo por su perfección técnica, sino por el delicado uso del sonido para apoyar la narración, tanto en sus momentos más sutiles como en los más intensos. Se trata de Las Motitos, de Inés Barrio Nuevo y Gabriela Vidal. La dirección de sonido es de Atilio Sánchez, microfonista fue Federico Lisandro, creo que es, si no me Di Sandro. Di Sandro con D, perdón, Di Sandro. La edición de diálogos fue realizado por Mariano Morcos, artista de foley fue Martín Alaluf y la mezcla y edición de efectos estuvo a cargo de Patricio Tosco. La música original es de Andrés Toch o Toc. Bueno, Toch. pronuncié como pude No, sí. los apellidos, pero bueno, para nosotros es un orgullo entregar por primera vez este premio a una película en la que todas las etapas de sonido fueron producidas
íntegramente en la provincia de Córdoba, donde se viene desarrollando un interesante polo audiovisual. No solo la destacamos por su impecable sonido directo, sino por la precisión de la edición de diálogos, la original incorporación de efectos sonoros, el alto nivel de su música original y la atención al detalle que ofrece su mezcla. En la creación de ambientes no se caen los clichés y prima el registro original de los espacios habitados. Consideramos importante que el sonido acompañe la película sin abrumar ni manipular al espectador, permitiendo que una historia de amor filial de gran intensidad se convierta en una experiencia sensible y muy cercana. Por otro lado, bueno, este año voy a seguir leyendo. Queremos entregar menciones a otras películas que fueron parte de la conversación a la hora de elegir este premio. Por un lado, queremos destacar Historia del Oculto de Cristina Ponce, cuya dirección de sonido fue Hernán Biasotti. Y esa fue la película que que recibió, digamos, la mención ese año, en donde ustedes se llevaron el primer premio a Mejor Sonido de ASA. Entonces empecé con esto un poco para hacer tiempo, pero también porque creo que eso, lo que le decía un poco a Tilio, Gabriela, es que fue una edición muy especial por la escucha diferente, o ese cambio de escucha que tuvimos como espectadores y espectadoras en nuestras casas, y que aún así las películas siguen teniendo esa identidad sonora, ¿no? Que de alguna manera se piensa desde la preproducción, que sucede en más o menos películas, o en películas como estas, que son películas que están dialogando con unas locaciones reales, ¿no? Y que hay algo de ese entorno que hace parte de esa narración, y que entonces esa identidad se termina de construir ahí en ese sonido directo, que después agarra un poco más de fuerza con la postproducción y el armado de bandas, y que finalmente llega a su máxima expresión en la mezcla, ¿no? Y acá la verdad es que pues yo la había escuchado en una mezcla estéreo, y acá me pareció realmente muy agradable y la disfruté, y muy virtuoso tu trabajo, Atilio, y también el de las directoras. Así que pues bienvenidos a esta charla de sonido que empezamos, nada, y que me pone muy contenta hablar de sonido con ustedes. Así Bueno, gracias. que bueno, Atilio está en Córdoba, Gabriela también. Así que seguimos un poco respetando esta idea del polo audiovisual en Córdoba, y creo que la película, bueno, también, ¿no? Hacen mención a que toda se hizo íntegramente ahí. Y quería preguntar justamente por eso, ¿no? Por esa idea de equipo de sonido, que a veces, si bien el diseño de sonido lo encarna una sola persona, es un trabajo que se hace en un grupo muy preciso, como digo, el grupo que acompaña toda la dirección de sonido y todo el sonido de una película, pero también el trabajo con las directoras, ¿no? Y el trabajo con la película misma, porque yo creo que realmente la identidad del sonido de las películas también parte de la idea cinematográfica de la película. Y acá creo que se confluye muy bien eso, ¿no? Una película que eso presenta un universo, una identidad, un mundo, y que el sonido, como bien lo dice la fundamentación, tiene una precisión en acompañar esa narración sin irse para nada a momentos como muy subrayados, si es que se puede decir, sino que más bien tiene como una especie de hiperrealismo, pero por momentos también entendiendo la subjetividad de la protagonista. Entonces quería preguntarte a Tilio, ¿cómo fue tu incorporación a esta película? ¿En qué momento empiezas a trabajar como director de sonido, y cómo fue todo ese proceso hasta el sonido directo? Y ya te voy a hacer más preguntas sobre eso. Bueno, hasta el sonido directo. Yo llego a la peli porque yo venía trabajando con Inés, que es la otra directora. Había ya trabajado en sus 2 películas anteriores, y en realidad el equipo con el que trabajamos, tanto en la producción, son gente que estamos muy en contacto, muy cerca, que hemos hecho muchas cosas, que de alguna manera venimos transitando esto de
hacer películas desde acá, juntes, ¿no? Es como vamos aprendiendo juntos a medida que hacemos. Y llegué de esa manera. Eh, la peli está basada en un guión que escribió Gaby. Bueno, seguro después Gaby cuenta algo, pero a raíz de un libro que ella escribió, después un guión, y se incorporó Inés como codirectora, y bueno, ahí nos conocimos y empezamos a trabajar. Entonces, de alguna manera, si bien esta peli era como un nuevo punto de partida, ¿no? Una nueva historia que descubrir y que encontrar cómo trabajar el sonido, de alguna manera ya veníamos con todo una experiencia previa que, que nos ayudó a ir más rápido de alguna manera, ¿no? Es como encontrar las cosas más fácil. Porque ya había todo un trabajo hecho en otro momento tanto con Inés como con la producción, con Martín, digamos, nos conocíamos y eso hacía mucho más fácil encontrar la manera para trabajar esta película. Y bueno, no recuerdo bien cuándo a mí me llegó un guión de la peli. No recuerdo. Sí recuerdo que filmamos como en mayo del 2019, ¿no? Sí. Y probablemente hayamos tenido el año anterior, el 2018, probablemente se haya pasado la fecha de rodaje. No, vos llegaste un día a casa que hacía mucho calor, Sí. una mañana, y a decirme, bueno, ¿cómo te imaginas esto? Muy serio, porque creo que yo era la nueva de todo Bueno. este equipo que ya venía trabajando juntos. O sea, creo que yo era como la nuevita y bueno, era la que había escrito el guión, entonces te viniste un día, me acuerdo, estábamos los dos solitos en la compu de acá debajo de mi casa, casi que no nos conocíamos, bueno, fue nuestro primer encuentro a solas, no nos conocíamos. Y yo te hablé de la falta de intimidad que tenían los espacios. Y eso fue algo que Atilio, bueno, lo trabajó excelentemente bien, ¿no? Porque... Claro, ahora me hace acordar. Sí, que tuvimos esos primeros encuentros como esos para charlar sobre la peli, para charlar sobre el guión. Y que a raíz de esos encuentros nosotros armamos un texto. ¿Te acuerdas, Gaby? Sí, sí. Que de alguna forma nos fue una guía. Sí. Por supuesto, muchas cosas fueron apareciendo, pero sí armamos un texto a modo de como que es muy común. Para el desarrollo de la peli necesitábamos, bueno, la propuesta de sonido, la propuesta de foto y armar carpeta, y en eso que uno va armando, fuimos muy prolijos, porque sí. Yo llamé al sonidista, o sea, yo no sonateé el sonido, yo llamé a Atilio, que era Atilio que había trabajado con Inés, y bueno, fue un texto que salió así, bueno, de esta charla que tuvimos. La verdad que fuimos muy pro. Sí, sí. De hecho, no es algo muy común. Digo, esto de una presentación de una carpeta, pero, digo, siempre hay criterios estéticos y qué sé yo, generalmente referidos a la imagen, ¿no? Pero pocas veces hay relacionado al sonido. Y esto es algo que con Gaby hicimos, que también, digo, es parte de un proceso de trabajo que venimos haciendo con el resto del equipo, porque en las anteriores pelis que habíamos hecho junto con Inés, habíamos hecho esto y siempre nos sirvió. Y bueno, un poco se trasladó a esta nueva película y esto, bueno, ya lo hicimos con Gaby. Y sí, a partir de esa reunión, muy en preproducción, muy antes, sí. Salió un texto que, bueno, que sirvió de guía en algún punto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, qué bueno que haya sido así el proceso, porque evidentemente no pasa tanto y que pareciera que ese trabajo previo que se hace en las carpetas
es un trabajo que se hace más en solitario, ¿no? O que las directoras y directores realmente hacen todo ese trabajo de escritorio muy alejadas del equipo técnico, porque así funciona un poco el orden de procesos de la industria, ¿no? En donde todo está en un orden muy lineal, pero es muy bueno generar esos materiales que evidentemente al final van a ser un punto de partida que puede transformarse, ¿no? A medida que la película avanza, pero sí creo que eso que hablan un poco de esa pérdida de intimidad o un poco de esos bordes difuminados de esos lugares en donde hay tanta densidad demográfica, ¿no? En donde evidentemente la película está mostrando como una contigüidad de vecines, ¿no? De la familia, de ese todos juntos en las casas, creciendo, viviendo, y que creo que eso nos lo entrega la película de una manera muy sensible, ¿no? Muy, digo, por decir algún tipo de adjetivo, pero como o sea, muy bien jerarquizado. Y eso tiene que ver un poco con esa virtuosidad de la mezcla de la película, ¿no? En donde todos los elementos tienen una profundidad adecuada que, eh, digamos que la puesta en escena de la película por momentos estamos como muy cerca de los personajes, sobre todo de Juli, ¿no? Eh, y que la película se encarga todo el tiempo de estar en esa tensión con ese fuera de campo, ¿no? Con eso que está allá afuera, pero a la vez también nunca dejando de tener esos momentos de intimidad. Y entonces yo quería preguntarte un poco ya por el sonido directo en sí, que fuiste vos el que lo hiciste también, ¿no? Con el microfonista Federico. Y hay algo que escuché en la charla, creo que anterior, de El Espanto, que me pareció muy lindo, que decía Manuel de Andrés, sobre un poco la suerte a veces que traen los directos, ¿no? de las películas, ¿no? Y creo que cuando salimos a filmar a locaciones reales, en donde la locación también es un personaje de la película, ¿no? Y hace parte de ese desarrollo emocional y vital de los personajes, es interesante poder estar también no solamente yendo a cubrir un rol únicamente, digo, de técnico, de ir a capturar esos diálogos que están, eh, se escucharon muy bien acá, Tilio, la verdad, y te felicitaciones otra vez por esos directos. Pero que digo que el directo no solamente pareciera que en esta película, o me vas a decir que sí, sí, no sé, quería preguntarte por eso, o sea, ¿cuánto de ese directo, de esa realidad que te entregaba eh, el espacio, que también uno de los directores del Espanto decía algo muy lindo, es, bueno, hay momentos de la luz que son muy, ¿no? Que uno cuando ya está yendo uno a la cocción durante mucho tiempo, eso también es otra pregunta, cuánto filmaron, pero cuando uno ya conoce un espacio, bien sea en el scouting, después en rodaje, evidentemente hay algo que uno deja de escuchar porque uno está en la vorágine del rodaje, pero todo ese alrededor y toda esa, como, no sé, momentos de efervescencia sonora, de silencios, de horas más silenciosas que otras, toda esa dinámica, digamos, de la locación real, ¿cuánto de eso entró al diseño de sonido de la película? Mira, esta peli, yo estuve en todo el proceso, ¿no? En preproducción, fui al rodaje, después me encargué de coordinar la postproducción. Digo, es una forma de trabajo que a mí me interesa, porque creo que las pelis van apareciendo, ¿no? Podemos partir de algo que puede ser un guión, como el que escribió Gaby, pero la peli va apareciendo, ¿no? Y siempre es como intentos de hacer que eso surja. Y muchas veces te sorprende otra cosa. Por eso es que a mí en general me gusta tener este tipo de recorrido, ¿no? Desde un principio, estar en el rodaje, porque ahí, en el momento del rodaje, y bueno, justamente aparecen estas cosas como la que marcaban el otro día sobre la peli de La Espanto, cosas que nunca hubieses pensado, no se te hubiesen cruzado, y están ahí, están en las locaciones,
aparecen sonidos que te disparan algo, o simplemente son sonidos lindos que uno quiere agregar después. Entonces, digo, como recorrido, a mí me parece muy interesante hacer esto, ¿no? De poder preproducir, después estar en rodaje y después estar acompañando de la postproducción. Y de esa manera poder presenciar cómo va apareciendo la película, ¿no? Que creo que nunca es la película que se habla al principio o que se describe. Siempre termina siendo, siempre nos sorprende, ¿no? Por más que trabajemos de una manera donde, bueno, hay que controlar muchas cosas, pero hay muchas otras tantas que no caen dentro del control. Y bueno, estar muy atentos a eso otro que sucede a mí me parece muy importante. En el caso de esta peli, algo que sucedió, que pocas veces me ha pasado, es que nosotros teníamos como dos grandes zonas de la ciudad donde filmábamos, ¿no? Una era el barrio de Gaby, el barrio de su infancia. Era los naranjos o los flores. Rosedal, por ahí. Barrio Rosedal. Y otro era a donde está la casa de Juliana, ¿no? Que es en otro barrio de la ciudad de Córdoba. Y en barrio Rosedal, la verdad es que por momentos parecía un set, el barrio parecía un set completo. Era increíble como bueno, la ayuda de los vecinos y por supuesto el trabajo de producción previo hecho en relación a locaciones y el entender las necesidades que tenía la peli para poder hacerla, ¿no? Y en función de eso, bueno, armar estrategias de producción que posibilitaron grabar como grabamos. Pero la verdad es que, sobre todo el barrio, por momentos parecía un set. Digamos, nosotros nos movíamos dos cuadras, caminábamos con el MacLiner y llevando equipos y era todo muy tranqui, era realmente increíble. Y eso, por supuesto que nos ayudó al sonido directo, ¿no? Nos ayudó al sonido directo. Ese umbral tan bajo de sonidos del barrio que nos permitían tener un buen registro de las voces. Y en algunos momentos muchísima intimidad, era re importante, digamos, nosotros no podíamos tener un directo. Encima, trabajar siempre con adolescentes o, bueno, personas que están más o menos en esa etapa de la vida es un poco difícil por cuestiones de dicción y qué sé yo, ¿no? Y teníamos, sobre todo, Carla, que hacía interpretar el personaje de Juliana, tenía una voz muy chiquita, muy para adentro, que era una de las cosas que a Gaby y Inés le había interesado en el momento del casting, ¿no? Pero claro, era difícil de registrar. Y bueno, nos encontramos en un rodaje donde hubo muy buenas condiciones, un poco por suerte y otro tanto por trabajo de producción, muy buenas condiciones para registrar. Y al punto tal de que gran parte de la película, no me arriesgo a decir ahora en qué porcentaje, pero gran parte lo de las voces es solamente el boom lo que suena. No hay inalámbricos. Contar ahora, ¿qué micrófonos habías usado para el directo y cuáles fueron los que quedaron, ¿no? En la mezcla. ¿Qué micrófono usamos? Teníamos en el boom, teníamos para interiores Schweppes MK41 y en exterior usamos Sennheiser 416. Y de inalámbricos, sistemas Electro con cápsulas Anken. Y el punto, bueno, yo supongo que ahí hay estudiantes de sonido, ¿no? Pero
digo, por ahí el micrófono Schweppes que usamos en interiores, en Barrio Rosedal, nos permitía hasta usarlo en exteriores, y hay escenas que está grabado de esa manera, ¿no? Es decir, un micrófono que no usarías en ciertas condiciones, lo podíamos usar porque realmente el barrio parecía un set, era increíble. Era un microclima sonoro que te permitió un poco eso, abrir las puertas de la casa. Bueno, me parece muy increíble que realmente ese álbum se escucha bastante bien. Y hay algo que también lo quería comentar que tiene que ver un poco con esa profundidad o con esa perspectiva de las voces en interiores, en exteriores, incluso las motos mismas, como hay algo de eso que es realmente un trabajo impresionante. Y te quería preguntar por las motos. O sea, ¿cómo fue el trabajo con las motos, digamos, del directo, las motos que se grabaron para la postproducción? Si hubo ese momento bisagra entre digamos, edición de ambientes, efectos y también ir a capturar, o sea, ¿volviste al Rosedal? Es mi pregunta. ¿A grabar esto o mandaste a alguien para grabar? Volvimos, pero no a grabar motos. Volvimos a grabar voces de los chicos, de las chicas. Pero no a grabar motos. Todo ese universo que gira en torno a las motos es algo que tiene mucho que ver con el paisaje de los barrios en Córdoba, ¿no? Con el paisaje sonoro de los barrios. La peli, si querés después, Gaby, podés contar un poco, pero surge, ¿no? A partir de algo que escribió Gaby, que tiene que ver con un momento muy trágico, ¿no? Que sucedió en Córdoba en el 2013, donde la presencia de motos se volvió... el que iba arriba de la moto se volvió el enemigo para muchos vecinos, ¿no? Un poco la peli surge de ese episodio. Y digo, el tema de las motos forma parte del paisaje sonoro de muchos barrios acá en Córdoba, me imagino que en muchísimas otras ciudades como esta. Entonces era algo importante. Y aprovechamos mucho en el rodaje. Como disponíamos de un montón de pibes con motos y demás, y estábamos en el barrio, y todo en el barrio era re piola, entonces las motos andaban y resonaban por todos lados, grabamos y grabamos y grabamos y grabamos. Y después volvimos al barrio en postproducción, pero ya a registrar voces. Okay. No, porque evidentemente las motos son un elemento narrativo para la película, pero después también como que un poco se liberan y se vuelven casi como un elemento muy expresivo, ¿no? También qué sé yo, de transiciones y de un elemento que trasciende como otro valor de la película y de la enunciación, que es también muy, muy, muy lindo como está logrado. Y creo que voy a ceder la palabra al público, al aclamado público, para que converse con ustedes. La verdad que disfruté mucho la película. ¿Se escucha? Sí, y tiene una identidad muy fuerte. Iba a preguntar sobre la música en realidad, porque vi que había trabajo con músicos, distintos músicos y música original, y quería entender cómo fue ese proceso desde la dirección de sonido, pero también desde el guión, cómo fue planteado y cómo fue el proceso de trabajar con eso. También hay como parecen como intervalos, la manera en que están puestas las canciones, los temas. Pero después, medio al final de la película, vamos más a un sonido más de dron. Entonces quería saber un poco más sobre eso. Gaby, ¿vos te acordás algo? Sí, no, bueno, nosotros trabajamos desde el guión con referencias. ¿Te acordás a ti que vos me decías esto, no? Es una referencia, pero obviamente no vamos a conseguir las canciones originales, no sé qué, es muy caro, bla, bla, bla. Pero bueno, eran las referencias que teníamos. Y
creo que hasta el final se respetaron los momentos donde se tenía que escuchar algo más melódico, más rockero, más tranqui, se respetó. O sea, sí sirvieron esas referencias. Y lo que sí me acuerdo mucho es el momento París, Texas. ¿Te acordás que decíamos, no, es que este momento, que es cuando muere la mamá del negro, todos la vieron, ¿no? No estoy spoileando nada. Decíamos, ese tiene que ser un momento París, Texas. Y bueno, y lo charlábamos con los músicos, fueron los Tosh, ¿no? Me acuerdo, ahí en la sala. Y bueno, y me parece que sí, como que fue muy, muy clave, fue muy reconocible el momento París, Texas, porque así quedó. Creo que había, por un lado, claridad en lo que se buscaba, y por otro lado, bueno, los chicos fueron geniales, los chiques, las músicas fueron geniales, o sea, rápidamente. Me acuerdo que cuando nos juntamos esa primera vez, a ti, yo te dije, no, porque haciendo referencia a una canción de la peli de Julia y el Zorro, la peli que habías hecho antes con Ine, y vos me decías, uy, tuve como, no sé, no me acuerdo la cantidad de tiempo que me dijiste, pero a mí me pareció que no teníamos ese tiempo para motitos, de que estábamos mucho más acotados de tiempo, de presupuestos, de todo. Y me parece que ahí fue importante, digamos, pudimos, aún teniendo la desventaja de esa falta de tiempo, en lo que puede ser la construcción de la música original o de terminar de afinar el sonido, creo que eso se suplió por esto que decía Atilio de el equipo que venía trabajando desde otras películas. O sea, nos conocíamos muy bien, realmente era un equipo, ¿no? O sea, yo ingresé al último, pero me daba cuenta, bueno, esto ya es un engranaje que viene. O sea, esta gente ya sabe lo que hace. Entonces fue como muy, muy placentero y de mucha confianza. Bueno, estoy tranquila, digo, esta gente sabe lo que hace. Esa fue siempre la sensación que tuve, y claro, esa primera vez que sentí como ese pánico por la falta de tiempo para la composición de las canciones, bueno, luego no, fue solo pánico, luego no pasó nada, salió todo muy, muy bien. Sí, yo recuerdo que en el guión tenías muchas notas acerca de la música, ¿no? Y que en un momento hicimos un desglose y decíamos, en la preproducción, esto es un trabajo de preproducción también, porque claro, teníamos algunas escenas donde bailaban o algo sucedía, digamos, en torno a una música, ¿no? Entonces teníamos que pensar algunas cosas previas, no podíamos ir a rodaje sin tener una referencia de algo. Y entonces con Gaby en la preproducción hicimos como un desglose y ahí nos dimos cuenta de toda la música que el guión pedía, ¿no? Bueno, sé que llegamos a rodaje donde algunas cosas claves las teníamos y otras sabíamos que iban a venir después. Y bueno, una vez que la película estuvo el montaje y demás, nos pusimos a trabajar. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer en la postproducción es empezar a trabajar con la música. Y claro, es lo que decía Gaby recién, con Touch, que es un grupo, pero digamos, es un grupo, son los hermanos Touch. Habíamos trabajado previamente en Julio el Zorro, que es la película anterior a esta de Inés. Yo en esa peli había hecho como también la producción musical, digamos. Entonces había estado muy cerca de ese proceso y los conocía a los chicos, Inés lo conocía, Gaby los conoció en este momento. Ya habíamos tenido otra experiencia previa y no solamente son músicos tremendos, con una capacidad increíble, sino que también son personas muy humildes, ¿no? Y muy, muy de escuchar, ¿no?
Y bueno, nada, el proceso con ellos de verdad fue maravilloso y creo que eso se nota bastante en cómo trabajan esas músicas en relación a la peli, ¿no? Y tenía muchos diferentes estilos de música, ¿no? Sí. Porque había cuarteto, había... cuarteto, un poquito de pop, un poquito de pop, reggae, había un techno viejo, claro. Es una cosa un medio drone, de como decían. Trap, había un trapcito ahí. Sí, sí, no. Estaba muy, muy variado. Los personajes bailan mucho, entonces... Los personajes bailan mucho en la película que se baila. Es una película donde todo el tiempo se está bailando también, entonces hay algo de la música que está siempre en ese cruce entre lo diegético y extradiegético que funciona muy bien. Sí, totalmente. Y también con el paneo de la música, ¿no? Hay algo de la mezcla. La canción decir la canción de la negra, de la negra Marta, ¿no? La canción es increíble, increíble. O sea, ella la propuso y nos parecía... Sí, es esto, ¿no? Porque teníamos pensado ahí, había otro tema, de un rockero famoso. Claro, que no viene al caso. Pero luego nos llegó esta propuesta y fue muy superadora. Sí. Que eso también, perdón, que eso también, lo del rock and roll en el barrio, era algo que creo que vos, Gaby, traías un poco también de tu barrio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que cuando estábamos filmando en el barrio había mucha gente, de hecho tu hermano. Sí, re rolinga, re rolinga, y era como algo que era propio de esos lugares y que, bueno, se fueron filtrando en la película y tenía que estar rock and roll, la mamá de Gaby tenía que ser medio, de Juliana, tenía que ser medio de ese palo, sus amigas. Bueno, claro. son cosas que también era como, se tomaban del lugar donde estamos filmando. Bueno, y ya para ir cerrando, si alguien tiene alguna pregunta más. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo tengo una pregunta más para Gabriela, más para pensando un poco la relación que tiene esta película con la literatura, ¿no? Que tiene un texto original, que eso deviene en un guión y eso va a venir en una película. Y quería saber si vos habías tenido alguna idea sonora o de la sonoridad de sus espacios ya cuando escribías la novela, o si fueron apareciendo en una pasada un guión, o si fueron apareciendo incluso en un encuentro con Atilio, o cómo fue la idea de... Si tenías alguna idea de sonido a la hora de escribir, tal vez. Sí, en la novela estaban también las referencias. Pero digamos que de la novela a la peli, pasando por el guión y todo el proceso de desarrollo y todas las charlas con todas las cabezas diarias, no solo con Ati del sonido, también con foto, arte, se estilizó, digamos. Esas primeras referencias que estaban en la novela, bueno, y sobre todo los touch, ¿no? Estilizaron mucho lo que era la propuesta sonora inicial. Pero sí, siempre hubo, porque es una película que los personajes te obligan a pensar en música, ¿no? Cada generación, incluida la mamá, como dice Ati, era, bueno, pues una mamá que escucha rock, el barrio impregnado por el cuarteto, les pibes por el trap y algo más moderno, más actual. Como que cada personaje bueno, por lo menos así los concibo, te obligan a pensar en lo que escuchan, en qué, digamos, en la emoción que los atraviesa, algo tan, digamos, sí, es eso, cómo la música atraviesa sus emociones. Sí, total. Creo que la música de alguna manera, bueno, también hay un rey, ¿no? Que en un momento estás como que ¿no? La censuran a ella, pero después la película le pone esa canción al final, me pareció buena también, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Dónde hicieron la mezcla y cuántos días estuvieron mezclando y cómo fue ese proceso? Fue rarísimo.
porque fue pandemia. Fue rarísimo, sí. Claro, viste que vos, Mechi, decías sobre lo particular que fue la edición 2020 del Festival de Mar del Plata. No solamente por cómo vimos las películas, sino yo creo que fue bastante particular en su programación, ¿no? Como una especie de consecuencia de, bueno, el momento que vivíamos. La película la postproducción fue todo hecho durante pandemia, digamos, aislados, ¿no? Entonces eso lo hizo muy raro, porque a mí en general me gusta, por ejemplo, en la mezcla que estén las directoras, los directores, digamos, como tener un feedback. Y acá era como que no podíamos hacerlo del todo, digamos, nos comunicábamos, pero siempre así, virtual, mail. Fue bastante particular. Y ¿cómo? Muy embarbijados. Cuando íbamos a la sala era siempre con barbijo y siempre era así de la manita. Salud de puñito, ¿viste? Me parece una época tonta, ¿no? ¿Qué pasó? Pero era todo así y, ay, tengo un resfriadito, no te me acerques mucho. Claro, o sea, la antítesis de lo amuchado de la película, ¿no? Era todo lo... Claro. O sea, no me imagino hoy en esa misma situación no compartiendo un mate. Y no compartíamos un mate. Claro. O sea, no podíamos. Y muchas veces, viste, vos llegás, qué sé yo, te encontrás en el estudio y charlas de algo hasta que te pones a laburar. Esto era como, bueno, puñito, che, bueno, vamos a ver tal cosa, pum, este el grano, no había... Porque claro, no podíamos estar mucho tiempo encerrados en un estudio. Era... Lo que iban. Y toda la postproducción fue así. De hecho, hoy a la tarde repasé un poco los mails como para acordarme. Y Gaby y Inés terminaron el montaje en Navidad del 2019, creo. Sí, ¿no? O Año Nuevo, el 24. No, el 24 nos tomamos una sidra para brindar. Junto con... Yo llevé el pan dulce y me llevó la sidra. Terminaron el montaje Gaby y Inés con Lucía Torres, que era montajista acá en Córdoba. Y bueno, yo iba a arrancar en febrero del 2020. Arrancamos, que cada editor empezó a trabajar en su sesión, y en marzo, algo así, pandemia, COVID, virus, fin del mundo. Fin del mundo, sí. Fin del mundo. Y entonces, como que ahí, bueno, hicimos... y todo lo que trajo en relación a nuestra actividad, ¿no? La pandemia, ¿no? Es como, bueno, se complejizó aún más las cosas. Entonces medio que hicimos un parate porque no había seguridad en nada. Y bueno, pasó un tiempo y retomamos como sea. Entonces... retomamos con los vientos de agosto, me acuerdo. Sí. Una tierra, un viento, a mí se me quedaba el auto. Tengo fotos de estar así como en el desierto del Sahara, con la tierra volviendo de la sala, ahí en plena avenida. Sí, fue... Sí. Y con la idea de llegar a Mar del Plata, me acuerdo. Era el festival la idea de llegar a Mar del Plata. Y bueno, y tuvimos todo un periodo de edición y demás, digamos. Y la mezcla la hicimos en el estudio que tengo yo con mis socios. La mezcló Patricio, que es amigo y socio. En nuestro estudio, que es un estudio relativamente chico, digamos, pero no podíamos ir a Buenos Aires a mezclar una sala como se debe mezclar las películas, como quisiera. Bueno, lo terminamos en nuestro estudio, que en ese momento tenemos un monitoreo que estaba bueno y nos daba mucha confianza, pero nos pasamos, creo que, no sé si 4 o 5 semanas, porque no teníamos otra, digo, era nuestro único trabajo. Se había cancelado todos los rodajes, estábamos dedicados a eso. Claro. Y entonces llegamos al estudio y decíamos con Patricio, bueno, nada, le metamos. Y la única fecha que estaba esta fecha en relación al Mar del Plata. Claro. Y había que llegar ahí, así que dedicamos todo el tiempo. Quizás no se vuelva a repetir, o quizás sí. Hay que pensar cómo hacemos para que esas mezclas duren eso.
pero aquí tenemos que ir cerrando. Pero les agradecemos muchísimo que estén acá con nosotros, con los estudiantes y colegas y sonidistas y directores y bueno, la gente de la Universidad del Cine. Así que gracias a ustedes, gracias a ASA. Un placer ver y escuchar la película y bueno, hasta la próxima.